Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera exposición del quinto Congreso Virtual de Microcontroladores y sus aplicaciones. En esta oportunidad, la charla versará sobre los principios básicos de la soldadura. Nuestro expositor es un reconocido profesional en- de la actividad y de esta temática. Él es especialista en soldabilidad y control de calidad de placas electrónicas con tecnologías complejas y detenta certificaciones internacionales de lugares como Estados Unidos y Alemania. Tiene más de 12 años como profesor adjunto de posgrado en la maestría de diseño para la manufacturabilidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, 2 años como integrante en el INTI, en el área de investigación y desarrollo, en el departamento de micro y nanotecnología, y más de 30 años en el mercado trabajando en los rubros de semiconductores, componentes, máquinas y consumibles para la industria electrónica. Los dejo entonces con Sergio Guberman y antes de hacerlo, quería comentarles que, y le pedimos por favor, que se identifiquen con su nombre y apellido acá en el Zoom, porque muchos solamente están poniendo su nombre, entonces no podremos identificarlos en mérito a la asistencia y a las certificaciones correspondientes. Por otro lado, quiero comentarles, si bien esto lo maneja muy bien Sergio, que quien quiera hacer una pregunta solamente tiene que habilitar su micrófono y hacerla. Sin más, Sergio, te dejo el control. Gracias, Raúl, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que sobran las palabras, en la presentación de Raúl está todo. Vamos a hablar sobre principios básicos de soldadura. Vamos a tratar de tener una hora y media alegre, digamos, ya que ahora se acostumbra a hablar con alegría. Tenemos gallinas alegres y bueno, vamos a tratar de tener un seminario alegre. Voy a hablar haciendo una escalera de menor a mayor sobre qué es lo que pasa cuando sueldo o cuando no sueldo, y un poquito de placas y flux y estaños. Vamos a arrancar. Bueno, ya me presento Raúl, no hace falta más explicar esto. Bueno, como vieron al comienzo en la portada, yo tengo una consultora, no tan solo hacemos principios básicos de soldadura, sino capacitamos sobre armado de placas electrónicas. Aprovecho para, como se dice ahora, vender ese seminario que es mañana a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de máquinas y consumibles para el armado de placas electrónicas, pero desde el punto de vista del empresario. Es decir, los vamos a poner a ustedes en empresarios exitosos que deciden, yo quiero armar en mi fábrica. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener en cuenta? ¿Cómo me debo manejar? ¿Y cuánto debo gastar si yo quisiera armar, poner en mi empresa armado propio de placas electrónicas? Bien, lo primero que voy a contarles es que una soldadura es una unión de dos superficies metálicas realizada de metales con otro metal, que es el que fundido va a amalgamar esas dos bases. El objetivo de esa soldadura, de esa buena soldadura, o sea, sueldo para que algo tenga continuidad, para que algo produzca un efecto, es que la conexión eléctrica sea estable y la unión mecánica duradera. Entonces, bajo esos dos parámetros, una conexión eléctrica estable y una unión mecánica duradera, vamos a explicar el porqué de todas las cosas que pasan o que no nos pasan. Lo primero que tengo que para decirles es que debemos mirar, entender qué es lo que vamos a soldar, qué es lo que tenemos en la mano y qué herramental tenemos. Y si ese herramental está preparado o no preparado para atacar la soldadura que yo tengo. Vamos a dedicarle principios básicos al THT o True Hole Technology o sencillamente componentes de montaje en inserción. Es decir,
que tienen un agujero pasante en la placa, los más conocidos, los más viejos, los más genéricos, como la resistencia que están viendo en pantalla, dos agujeros, dos patas, doblo las patas, se meten adentro del agujero y sueldo del lado de la soldadura, que es del lado de abajo de la placa. Si del lado de abajo de la placa le vamos a tratar de poner los nombres académicos a cada situación, el lado de arriba de la placa donde va el componente se llama top y el lado de abajo de la placa donde va la soldadura de ese componente, en el caso del THT, se llama bottom. Top y bottom, arriba, abajo. ¿Qué está haciendo esa resistencia? ¿Qué va a necesitar esa resistencia para ser soldada? Primero, tiene una pata que generalmente tiene cobre, que esté bañada por un estaño plomo selectivo o que esté bañada por un estaño libre de plomo o que tenga el cobre expuesto, cualquiera de las circunstancias. ¿Y qué tengo en la placa? Tengo una pista. ¿Y cómo tengo esa pista? Y esa pista la tengo también. Cobre puro expuesto sería lo que así sale de la terminación del fabricante de circuito impresos y le voy a poner o no un recubrimiento. Puede ser OSP, un recubrimiento orgánico que deja, se sigue viendo el cobre, pero lo protege del medio ambiente mediante una película casi un polvo, inapreciable. Eso se utiliza mucho para los componentes ultra fine pitch, y cuando no tengo la posibilidad de pagar el níquel oro en el sustrato. Y si no, lo más común es que yo mire brillo plateado, y si veo brillo plateado, es estaño plomo selectivo o estaño libre de plomo si hago la placa, por ejemplo, en China, que ya prácticamente no se usa el con plomo. Entonces tengo el componente, tengo la placa, sé que es de montaje en superficie, miro que la placa esté en condiciones, si no está en condiciones, tiene grasa o algo limpio, y lo mismo hago con el componente. Miro las patas y limpio, si es necesario, para colocarla. Y posteriormente voy a dedicarme a soldar. Entonces vamos a comenzar esa cuesta. Hay términos que debemos entender. A, a medida que nosotros vayamos entendiendo los términos y vayamos sabiendo sobre métodos y fuerzas que actúan, vamos a ir eh, aprendiendo o sabiendo el por qué algunas cosas ocurren o por qué algunas cosas no ocurren, o no ocurren como yo quisiera. En algunos casos se va a mezclar el montaje superficial. ¿Por qué? Porque es necesario para aprender sobre una fuerzas que actúan. Entonces, primero vamos a ver los métodos de soldadura disponibles. La conductiva, la transferencia, la que es chapa contra chapa. El soldador convencional, el soldador común o el soldador de estación de soldadura, que regula y controla, que lo vamos a ver claramente. La convectiva, usada por muchos de ustedes, usada en generaciones como la mía, mucho. Chorro aire caliente, chorro de aire o gas caliente. ¿eh? Es una soldadura muy prolija, pero es una soldadura un poquito peligrosa si no entiendo exactamente cómo debo manejar, controlar el flujo y la temperatura. Y la radiación, que no se hablaba de la radiación hasta hace 15 años atrás, 10 años atrás, eh, hoy la radiación para los componentes complejos, cuando digo tecnología de componentes complejos, estoy hablando de tecnologías, por ejemplo, de VGA, componentes microprocesadores, microcontroladores con formato VGA, los que tienen bolitas o pad del lado de abajo, los que representan el microcontrolador de la PC, los que tienen 1000, 1500 o 2000 puntos de contacto del lado de abajo y del lado de arriba solo tengo una cápsula,
a la que no voy a poder tocar con ningún cautín, porque un cautín igual a soldador, porque no tengo patas expuestas. Entonces, eso es tecnología compleja. Tecnología compleja es que a ese componente le adicione la, el que no es estaño plomo, sino estaño libre de plomo. Cambia radicalmente los tiempos y las bases o las ventanas de proceso con el riesgo de lastimar el producto. Y tecnologías complejas son ultra fine pitch. Para los que no conocen la terminología, el pitch es el paso. Académicamente, del centro de la pata 1 al centro de la pata 2, o de la pata que quieran, pero consecutiva o adyacente, ¿no? O sea, de la 1 a la 2, de la 7 a la 8, bien, del centro al centro de una pata en montaje superficial, como estaríamos viendo acá, del centro de esta al centro de esto se llama pitch o paso. Cuando el paso ya es de 0,5 milímetros o inferior a 0,5 milímetros, estamos hablando de fine pitch o ultra fine pitch si hablábamos de 0,4 o 0,3. Eso es tecnología compleja. Tecnología compleja es cuando yo les quiera mostrar a ustedes una resistencia de SMD y les pregunte cuál es el tamaño normalmente conocido de una resistencia SMD. Y la mayoría de ustedes, o una gran cantidad de ustedes me digan, ah, yo estoy trabajando con eso, 1206 o 0805, y yo diga, bárbaro, ¿y qué más conocen? ¿Hay más chicas? Y alguien me diga, yo he trabajado con placa 0603 en pitch, perfecto. Y yo dijera, ¿y hay alguien más que trabajó algo más complejo que eso? Y por ahí alguno me contesta, sí, hemos intentado, pero no hemos podido. ¿Y por qué no se ha podido? Porque la punta del soldador es más grande que la resistencia, correcto. Y porque la brusela es más grande que la resistencia, correcto. Porque tampoco la veo. ¿Perdón? Sí, no, no la veo, claro, no la ven ustedes, tampoco la veo yo, no leo el valor. ¿Y a eso cómo le llamarían? Por ejemplo, 0402, por ejemplo, 0201. Estamos hablando de 1 milímetro por medio milímetro o 3/4 de milímetro por medio o 1/4 de milímetro. Estamos hablando de algo que en una regla no lo podríamos marcar. ¿Está? Estamos hablando de la décima del milímetro. O dividiendo el milímetro en 10, como ustedes quieran. Esas tecnologías complejas, a las cuales las herramientas que necesitamos es bastante más cara que para lo que vamos a ver. Bien, vimos método conductivo, convectivo, radiación, que lo vamos a usar indistintamente cualquier tecnología, y vamos a hablar sobre las fuerzas. Si yo les digo, por ejemplo, qué es gravedad, lo hemos aprendido hasta en el secundario, es cuando cae la manzana, está perfecto, la manzana siempre cae, la lluvia cae, no hemos visto brotar lluvia, ni tampoco brotar manzanas del piso. Perfecto. Si yo digo capilaridad y tensión superficial, y ahí puede ser que haya un grupo que lo sepa y haya un grupo que no lo sepa. Entonces vamos a identificar a qué se llama tensión superficial y capilaridad. Bien, entonces acá hay un gráfico para mostrar qué pasa dentro de un horno. Entonces me pareció lo mejor para enseñar sobre tensión superficial y capilaridad. Fíjense, la tensión superficial es la que mueve el componente, la que las fuerzas, vamos a volver para atrás, las fuerzas llevan al componente a un lado o hacia el otro, dependiendo de cómo esté el estaño. Y la capilaridad, al momento de la refusión, que es el momento que el estaño pasa de sólido a líquido, se monta. Entonces volvamos a ver la tensión superficial, cómo acomoda el componente o lo desacomoda, esos serían problemas complejos de por qué ocurre eso y cuando se monta en el componente. Entonces, nosotros en THT vamos a hablar de montar el estaño sobre el pin o la pata, ¿no? No vamos a hablar de montar estaño en componente de montaje superficial porque estamos hablando de principios básicos de soldadura. Al comienzo les decía,
tenemos que ver y entender. Perfecto, ver y entender. ¿Cómo elegirían un soldador ustedes? ¿Cómo elegiría yo un soldador? Y ¿qué es lo que debería elegir? La potencia. Perfecto. ¿Cómo eligen la potencia? Bueno, ¿cómo eligen un auto en potencia? ¿Cómo eligen un tractor en potencia? Bueno, acá lo mismo. Si lo que voy a arar es el campo, no podría llevar un sedán de cuatro puertas y un motor de 1000 centímetros cúbicos. Debería llevar un tractor de 400 HP. Bueno, aquí lo que van a elegir es el espesor y diámetro que tengan las pistas, el diámetro y longitud del orificio pasante, el agujero de Trujol, el que hace contacto arriba y abajo, qué tipo de orificio lleva, el diámetro de los terminales. Lo que estoy soldando son componentes todos discretos, resistencias de 1/4 de vatio, menos de 1/4 de vatio, el M324, 555, si vamos a hablar en la jerga electrónica, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Un control remoto de alarma? ¿Una pequeña central de alarma? ¿O lo que estoy haciendo es una fuente de alimentación de potencia para una antena? Para un equipo de comunicaciones de 2000 vatios. Entonces, en un lado podré comprar un soldador de 30 o 40 vatios y en el otro lado con un soldador de 30 o 40 vatios no haré nada. Entonces, entender qué es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es electrónica convencional, electrónica de vanguardia, que le decimos nosotros, que va el LM324, el 555, el 741, el 4011, una compuerta, y también va un microcontrolador, ¿por qué no? Puede ser un PIC, puede ser un ARP, puede ser un ST, un FreeScale, el que ustedes quieran, un microcontrolador o un microprocesador que ya requiere de otros cuidados. Y a eso le llamamos componentes considerados críticos. ¿Por qué? Solamente porque voy a tener que cuidar esos componentes en el manipuleo de temperatura y de mis manos. Y en ese caso vamos a necesitar probablemente algún equipo antiestático para no sufrir un accidente con esos productos. Como dije, saber y entender, dentro de, entendimos qué es lo que queremos soldar, entendimos el componente, entendimos los diámetros y los tamaños, bueno, debemos saber y entender si la placa posee solamente componentes THT, solamente componentes SMD, solamente componentes VGA o un mix de THT más SMD más VGA o THT más SMD. Mañana cuando hablemos a la tardecita sobre el armado de placas electrónicas, vamos a presentar los 3 tipos de tecnologías en la soldabilidad de componentes, es decir, si el componente de arriba es THT o es SMD o es THT más SMD y qué hay por el lado de abajo. Miren qué interesante. Aquí no estamos hablando de nada de qué hay por el lado de abajo. Para aquí, por el lado de abajo, hoy solamente hay puntos para soldar. En el SMD puede haber componentes enteros para colocar y soldar. Una vez que tengamos esto entendido, repito, este seminario, la tarde de hoy la estamos dedicando al THT o comúnmente llamados componentes de inserción. ¿Está? Bien, sigamos adelante. Tipos de PCB. Si yo dijera, por ejemplo, a ver si alguno de la audiencia se anima, ¿alguien me puede decir un sustrato de PCB conocido o que lo utiliza normalmente? ¿Se anima alguno? FR2, FR4. Perfecto, Leonardo, perfecto, correcto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver los 4, hay más, pero vamos a ver los 4 eh, más conocidos o más trabajados o más solicitados. Primero es el SEM, la vieja vanguardia, los que tenemos de algunos añitos en el lomo, hemos conocido el Pertinax. Es probable que la camada actual, los chicos, los millennials, como se dice de hoy,
no conozcan Pertinax, ni lo hayan visto, porque las fábricas prácticamente lo desecharon, pero está el SEM, que es un componente epóxico, barato, común, para bajas disipaciones. Aquí tengo una placa SEM, por ejemplo, en LED, pero en un semáforo de LED, algo muy económico, muy barato. Esto no tiene potencia, solamente se prende rojo, verde o azul, pero no tiene potencia. ¿Está? En cambio, hay otros componentes que sí tienen potencia, y que necesitan hasta disipar. Y aquí, por ejemplo, tienen otra placa que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si lo hiciera en ese SEM, ya estarían todos quemados. Bien, FR2, FR4, exactamente lo nombró Leonardo. ¿Y por qué lo nombra Leonardo? Y porque no damos un paso sin decir FR4. Es la placa más común. Normalmente hoy te lo ofrece todo el mundo. Después está el Metal Core, que yo creo que ustedes cada vez lo están viendo más. Eso que les mostré de esa terrible luz que apunta al techo es una placa Metal Core, es una placa de aluminio que soporta LED. Es lo mismo que ustedes ven en una plaza cuando ven en una farola luces LED, o lo mismo que ven en una avenida cuando ven la luz pública, de alumbrado público, en LED, ¿no? Siempre hablando en LED, van a encontrar que las placas son metálicas, son de aluminio. Entonces aquí tienen una placa de epoxi simple, una placa FR4, FR es de retardante de llama, ¿eh? Esta placa se prende fuego, esta placa no se prende fuego, esta para que se prenda fuego no lo vamos a lograr porque es aluminio, pero si se llegan a prender fuego van a explotar todos los LED. Y después una placa cerámica, que es muy difícil de encontrar en los armadores, y lo que ustedes están viendo es una gloria nuestra de una fábrica argentina que por los años se llamó primero Martín Amato, después Lucas Indiel, después Prestolite Indiel Argentina, hasta que terminó cerrando hace algunos años atrás, o Ibricom. Esa placa está hecha por una empresa llamada Ibricom en un sustrato cerámico, y en esta placa, aunque ustedes no vean componentes, hay resistencias y capacitores integrados. Y en esta placa ya están, aparte de la resistencia y los capacitores integrados, los bloquecitos de oro, llamado welding block para un contacto perfecto, el cristal de silicio al desnudo, o sea, ni la cápsula, y un integrador regulador convencional, y un diodo rectificador convencional. Bien, SEM es una placa de un componente epóxico económico, el FR4 o fibra de vidrio, como le llamamos comúnmente, es fibra de vidrio más resina epóxica y es retardante de llama. El Metal Core en base a aluminio o cobre, y las cerámicas que son óxido de aluminio generalmente. Pero volvemos al caso, es solamente para contarles parte de la historia. En esa parte de la historia nosotros nos vamos a parar hoy en el THT, aquí, entre el SEM y el FR4, y lo hemos nombrado para que quede asentado, por así decir, a los otros dos existentes. Bien, defectos habituales en una soldadura. Bueno, los defectos habituales en una soldadura serán todos aquellos de los cuales todo lo que conté no tuvimos en cuenta. Entonces van a empezar a aparecer defectos. Los defectos, ¿cuáles son? Los más comunes: la soldadura fría o el exceso de estaño, producto también de una soldadura fría o de un componente sucio, o deficiente en el estañado por una falta de limpieza, o una incorrecta elección de la punta de soldar o de desoldar, ¿eh? Porque la desoldadura es tal vez más compleja que la soldadura, la mezclo porque genera muchos problemas. Daños en pistas o terminales, producto exactamente lo mismo, por tratar de exceder el tiempo previsto por una norma que nosotros usamos los electrónicos, que es la 610, la IPC 610,
o 600 y todos sus agregados, que hacemos alusión al tiempo de exposición del cautín de soldadura o de la punta de soldadura o de la emisión sobre la placa y el componente, que se trata de entre 3 y 4 segundos o 5 segundos de exposición, si ustedes quieren. Si me paso de ese tiempo, hay un proceso que falla. Fíjense ustedes que acabo de nombrar una palabra que no la nombré porque se me cruzó en este momento decir proceso. No, la soldadura es un proceso que debo de comenzarlo y terminarlo haciendo una tarea que requiere de pasos. Eso es un proceso. Si en algún proceso fallo, que puede ser no tengo la punta correcta, no tengo el soldador correcto, no tengo el estaño correcto, no poseo el flux que necesitara para este caso, la consecuencia van a ser excesos de tiempo para lograr lo que podría lograr en 3 segundos y en ese exceso de tiempo puedo lograr el cometido o no. Y si no lo logro, lo más probable es que lo que tenga es una bola redonda en vez de un conito de soldadura. Por eso volví a poner acá, si no tuvimos en cuenta, lo que hablamos hace unos minutos atrás. Bien. Sugerencias importantes cuando nos encontramos con componentes críticos, microcontroladores, componentes CMOS, son componentes susceptibles a la temperatura aparte a la estática. Vamos a hablar de temperatura. Entonces, si son susceptibles a temperaturas, debo de bajar la temperatura lo máximo posible. Estoy hablando de bajar temperatura. Ya estoy hablando de una estación de soldadura. No estoy hablando de un soldador convencional porque no lo puedo tocar. ¿eh? Pero estoy trabajando con componentes críticos. Entonces asumo que si tengo componentes críticos debo manejarme con equipos cuya tecnología esté a la altura de la circunstancia para un componente crítico. Bajar la temperatura lo máximo posible. Alguno de ustedes me dirá, Sergio, pero ¿a cuánto sería bajar lo máximo posible? Yo le diría, bueno, lo mata la ansiedad como me mata a mí, pero no podría poner primero el estaño porque si no los confundiría peor, entonces vamos a ver temperaturas sobre estaños más al final de la charla de hoy. Así que ahí van a ver cuál es la temperatura más baja a la que yo puedo colocar una estación y a partir de ahí ir subiendo de 10 a 15 grados hasta lograr el momento del reflow o el momento de la fusión, de la refusión, que es cuando pasó de sólido a líquido. Entonces, van a entender que la idea es tener la menor temperatura posible durante el menor tiempo posible. Por supuesto que va a ser inferior a los 3 segundos, es prácticamente inmediato. Eso evito shock térmicos en demasía. Voy a hacer una pregunta, porque la mayoría de los que asisten al Congreso hoy, a esta charla y nos están escuchando, seguramente alguna vez soldó. Y cuando suelda uno tiene un- una forma que es de poner el dedo arriba del componente, ¿no? Pusieron el dedo arriba del componente mientras sueldan en alguna oportunidad, sobre todo si es de montaje en superficie, o nadie pone el dedo. Sí, se Y calienta bastante. para controlar la temperatura, que no se pase de calor. Muy bien, Lucas, muy bien, Francisco, excelente. Pero quieren que le diga una frase bien del norte porque de allá soy yo. Eh, ¿Alguna vez escucharon se metieron en la hueca? Cuando te dicen se metieron en la hueca es que se metieron en el lugar en donde yo voy a preguntar cuál es la temperatura esa. ¿Cuál es la temperatura? Exacto, ¿eh? Controlo la temperatura con el dedo. Es verdad. Pero ¿de qué manera la controlo, Luca, Francisco? ¿De qué manera la controlo?
ya sé, al grito me estoy quemando, ¿no? Sí, sí. Uy, sí, es Claro. verdad. Ustedes, yo y todos. Uy, uy, la puta, solíamos decir, ¿no? Con perdón, pero es así. Ese, uy, la puta, ¿no? Me estoy quemando significa el dedo. ¿Qué temperatura es? ¿Qué temperaturas creen que es? Y deben ser aproximadamente unos 100 grados. Es mucho 100 grados, Lucas. Es 75 grados aproximadamente, 80 grados. La temperatura en donde la- el punto tuyo de dedo empieza a sentir el efecto del dolor. Lo importante no es entender de que no se trata ni 1000 grados ni de 1 grado, o sea que hay dedos más gruesos que probablemente esté arriba de los 75, 80 grados y por qué no los 100. El problema sería en preguntarles qué hacemos cuando sentimos la temperatura a ese nivel en el dedo. ¿Seguimos insistiendo en la soldadura o paramos inmediatamente la soldadura? Esa es la pregunta. Y parás. Parar inmediatamente, Juan, exacto, parar la soldadura. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué pararíamos inmediatamente la soldadura? Eh, Puede ser un poco gracioso, pero porque te quema el dedo, digamos. Exacto, es decir, una cosa es quemarse un poquito el dedo, sentir el calor del dedo y otra cosa es que se te ampolle el dedo, ¿verdad? Bien, pero si se te ampolla el dedo, ¿qué le está pasando al integrado? Lo mismo que a vos, lo mismo que a vos. Le está yendo una temperatura fuertísima y recuerden que siempre estudiamos que la temperatura produce un efecto avalancha. O sea que si tenemos 75 grados en este momento y yo sigo metiendo con el dedo a los 2 segundos, no tenemos 78, 80 grados, tenemos 100 grados. Y 2 segundos más tenemos 140, 150 grados adentro del chip. Y el Perdón, chip, Sergio. sí, Discúlpame. Acá Elian Torres Alba levantó la mano. sí, Estimo que quiere hacer una pregunta. sí, Solamente Eliam, quería comentar que la pueden hacer sin problemas. tal cual, tal cual. Eliam, todo tuyo. Ok, muchísimas gracias. Quería comentarle o preguntarle cuál cree usted que sea un buen soldador. Sé que hay marcas, pero como anécdota personal, una vez me pasó que me encargaron reparar un control de un coche porque ya no abría la puerta. El chiste es que por ocupar un soldador que nada más no tenía regulación de temperatura, me pasé unos segundos, yo creo que fueron 5 segundos más, y empecé a derretir las resistencias y parte Tal del cual. componente electrónico y me eché la lógica. Entonces fue una muy mala experiencia para mí porque yo tenía cierta confianza en reparar cosas, porque usualmente trato de hacerlo, reparo teléfonos, pero cuando lo hice con ese soldador sí como que me dio un bajón y me dio un miedo volver a soldar de nuevo. Entonces me gustaría comprar un nuevo soldador, pero no sé cuál recomiende usted. Gracias. Bueno, no, Elian, por favor, un gusto, realmente. Mira, Elian, no es lo que yo recomiende específicamente, sino va a ser lo que yo vea en el circuito que vas a hacer, porque si eso te pasó, y si lo que ibas a soldar era un transformador 220-110 de 2000 vatios con cada contacto del tamaño del dedo, no te iba a pasar. Pero si vos ponés un soldador de 80 o 100 vatios en una placa y la placa es de radiofrecuencia y la temperatura entra a andar por toda la placa, puede pasar cualquier cosa que es medianamente lo que te pasó. La temperatura no llegaba al lugar tuyo y se iba para otro lado, terminó derritiendo un plástico. Entonces, cuando veamos estaños, Elian, te voy a hablar sobre soldadores y no necesariamente sobre marcas, sino sobre cómo elegirlo al soldador. Entonces, no va a importar la marca, sino tu idea clara de cómo llegar a la casa de electrónica y decirle, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Tiene soldadores? Sí, ¿qué me puede mostrar? Y ahí vos vas a ser la persona que elige con idoneidad un soldador y no que el vendedor te lo quiera vender. ¿Está?
que es muy interesante el comentario que hiciste. Fíjate que queriendo soldar una cosa, terminaste destruyendo otra. Elian, te pasó a vos, a mí y a todo lo que estamos acá que no abrieron el micrófono. ¿Está? Bien. Sí, 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 muchas gracias. Por favor. Sí, y pues como yo estudié mecatrónica, yo me empecé a aventar a reparar más cosas, pero le juro que esa vez era alguien muy cercano a la familia y pues yo bien confiado, ¿no? Llevé mi soldador, todo bien, con el estaño, le puse un poco de flux, pero no tenía regulador de temperatura el soldador y eso me lo prestaron. Entonces, desde ese momento como que le agarré un miedo a meter el soldador de más en una tarjeta lógica porque eran componentes muy, muy pequeñitos. Eran 2 botoncitos para abrir Bueno, la cajuela y la puerta. Sí, gracias. no, por favor. Bueno, Elian, tenés que aprender algo de esta experiencia. Con la familia siempre se tiene que decir, esto está quemado. Yo no sé si se puede reparar. Vas y lo intentás. Ya no andaba. Ahora sigue sin andar porque vos te encargaste de que no anduviera definitivamente. Pero si llega a andar, ustedes son muy jóvenes, pero los más viejos saben de qué hablo. Había un perro que se llamaba Patam, que cada vez que intentaba salvar a su amo cuando se caían de un avión, al amo antes de salvarlo le hacía así y le pedía las medallas. Entonces, en ese caso, si uno salva el producto de un pariente, que se ponga las medallas, ¿me entiendes? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, perfecto. Muchas Acá, gracias. por favor, acá lo importante es que debemos tener correctamente calibradas las estaciones de soldadura. O sea, fíjense de ustedes, no tan solo es tener una idea de qué potencia es la necesaria o qué punta es la necesaria, sino creer que el dial o el display de la estación dice y realmente lo que dice es lo que entrega en relación. Para eso hay herramientas que se usan, que las voy a explicar si queda tiempo al final, para regular las estaciones de soldadura. En realidad, regular la potencia que entrega las estaciones de soldadura. Entonces, puedo tener una estación de soldadura muy vieja, cuyo display diga 400 grados, pero que responde igual que otra cuyo display dice 300. Entonces, no es que una mienta o que una haga o distinto que la otra, las dos hacen lo mismo con la diferencia que uno tiene corrido el valor que te está indicando sobre la otra. Para no discutir ni discutir la estación de soldadura, tenemos un caso concreto. En 3 segundos debe pasar de sólido a líquido un punto de soldadura. Si eso ocurre, estamos en la temperatura en la correcta elección de la temperatura. Diga lo que diga el display. Entonces ahí yo ya sé a qué atenerme. Bien. Además, en los componentes críticos, bueno, es probable que no necesite control de puesta a tierra, pulseras, manteles antiestáticos, etcétera. ¿Cómo veo una soldadura buena? Disculpe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta ¿Sí? respecto a eso? Sí, Porque Marcelo. me ha ocurrido de que por ahí hay componentes que disipan demasiado calor, tienen planos de masa Sí. cerca de componentes SMD, donde ese criterio por ahí se me complica a mí seguirlo. Yo he intentado, digamos, precalentando la superficie como para poder hacer más fácil el trabajo. Pero igual es un tema complicado ese cuando uno tiene un plano de masa importante, y sobre todo cerca de componentes SMD. Es que, Marcelo, la respuesta la diste mientras hacía tu propio comentario. Dijiste precalentador. Si O no sea usas que estoy acertado sí, en la Marcelo. forma. Exacto. Estás acertado en el procedimiento. Lo que Mm, tenés que ver ahora, si el precalentador es lo suficientemente apto y si la temperatura no se te va a otro lado de las placas, y en ese claro, caso, separar el sector para que la temperatura le vaya exactamente al punto que vos querés. Y si precalentás de abajo, tenés que tener la seguridad que la potencia de arriba es la necesaria como para poder
trabajar el componente antes de que se te vaya por todo el resto del equipo, de la Bien, placa. sí, sí, entiendo. Bueno, cuando vemos algo brilloso y homogéneo, decimos, esto está correctamente soldado o es una buena soldadura. A eso en inglés se le llama wetting o nosotros le podríamos llamar mojado, ¿no? En realidad, el mojado se le llama porque al momento de pasarse a líquido la soldadura produce un brillo. Si ustedes me dicen qué soldadura es la que ustedes están viendo, bueno, no es una soldadura libre de plomo, no es una soldadura con plomo, es una soldadura libre de plomo, pero es una soldadura libre de plomo tan brillosa que me permite ponerlo en pantalla. De paso, esto me lo da una empresa alemana como ERSA, que tiene muy didácticos algunas fotografías, entonces te permiten hacerlo. Y sí, no hay mojado, no hay wetting, no hay soldadura, y ustedes con los ojos vieron esto, ni se les ocurra contarle a alguien que ustedes intentaron soldar esto. O sea, estos son los dos puntos extremos. El de la buena soldadura, que como buena soldadura está, se terminó, y el de una soldadura inexistente, ¿está? O con posibilidades inexistentes de ser soldado, porque el óxido que tiene eso no permitiría jamás una unión entre el ojal de la placa y el pin. Si ustedes ven esto y ustedes lo colocaron, bueno, ya comenzamos con un gran problema, que es no tener la menor idea de cómo está el componente. Y yo no los critico. ¿Por qué no los critico? Porque yo en mi mesa de trabajo tengo cajones por todos lados. Y cuando necesito un 1N4007, y la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando, algo más simple que un 1N4007 o 1N4148 no existe, y busco un 1N4007, y yo digo, pero yo tenía 500, encuentro en una cajita y los únicos dos que encuentro están totalmente oxidados. Bueno, por lo menos reconozco que están oxidados y me preparo a limpiarlo. Digo, pero ¿dónde están los otros 500? Tranquilo, no los vamos a encontrar. Es ley de Murphy. Una vez que terminaron de limpiar, que les costó horrores soldar ese 4000, un N4007, el equipo salió andando. Cuando le pusieron el último tornillo, encontraron los 500. Pero ya es tarde. Ley de Murphy se llama. O sea que, por más que reneguemos, va a seguir ocurriendo. Bien, ¿cómo identifico la amalgama que sea homogénea? Si tiene puntos porosos, aire o parece un queso gruyère, no es buena soldadura, es soldadura fría. Si lo que tengo en vez de un copo es una bola, es soldadura fría. Si lo que tengo es un bajísimo índice de soldadura, esto ocurrió porque tenía esto. Entonces la temperatura y el flux inserto en el alambre de soldadura apenas llegó a mojar y a limpiar este pedacito. Y lo limpió por nosotros, pero solamente este pedacito. Entonces, como ese pedacito lo soldó mecánicamente, ¿está bueno? De ninguna manera. Es sumamente endeble mecánicamente. Bueno, aquí tienen todas las posibles formas en que una soldadura no se quiera quedar o se ponga fría para en definitiva decir esta es la soldadura aceptable. Un conito homogéneo, brilloso. Bien, el cautín. Ya vimos la placa, vimos los problemas, entendimos de que tengo que estar atento a lo que quiero soldar, hasta inclusive en virtud de los comentarios del último muchacho, hasta un precalentador puedo necesitar. No se necesitan precalentadores o es difícil de usar precalentadores en el THT, pero en el SMD la palabra precalentador es prácticamente un anillo en el dedo. O sea, sin el anillo
no me podría mover. Sin el precalentador no podría trabajar. Sobre todo componentes complejos. Bien, el cautín. El cautín en el resto del mundo, si ustedes dicen el cautín, saben de qué están hablando. En Latinoamérica entera, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, dicen cautín, todo el mundo sabe. No sé por qué extraña derivación nosotros le llamamos soldador eléctrico, que no está mal que le llamemos soldador eléctrico, porque es una resistencia eléctrica con un cable que se enchufa a 220. Pero el cautín es la palabra en donde en Latinoamérica se lo conoce por completo a lo que nosotros llamamos lápiz o soldador eléctrico. Aquí vamos a tener las dos situaciones. El cautín que no regula ni controla y el cautín que regula y controla. Entonces, el cautín que no regula ni controla, lo compro en 15, 20, 30, 40, 60 o 100 vatios de potencia o más. Bueno, yo les diría que más de 100 vatios de potencia un cautín de esta naturaleza parecería un hacha, ¿no? Que ya me tienen que justificar muy claramente para qué lo van a usar. Normalmente se están usando entre 20 y 30 vatios para lo convencional. Mientras tengamos un estallo impecable, tengamos un flujo impecable y componentes impecables. ¿Qué va a pasar con este cautín? Este cautín, no miren la temperatura, las temperaturas acá están marcadas en virtud del libre de plomo, que no es el caso nuestro, pero están marcadas en libre de plomo volviendo a la situación de que ERSA hace unas capacitaciones brillantes, entonces sirven para pasarla. No serán 390, serán 300 grados, dependiendo del cautín que tengan, puede ser hasta 500 grados, no es el caso. El caso es que un cautín común tiene una resistencia eléctrica que se pone al rojo vivo, que calienta un metal y ese metal abraza una punta que también es metálica y le transfiere la temperatura. Y punto. No hay otra más. Algunas tienen puntas mejores, algunas puntas peores. La mayoría de las puntas que se compran viene la más barata en el cautín, que es una punta cónica, que en realidad no sirve para soldar todo lo que quiero, pero cuando ustedes van y le dicen, ¿tiene otra punta? El dueño de la casa donde lo van a comprar le dicen, no tengo otra punta, es la que viene en el soldador. Por lo tanto, tengo que conformarme con esa punta y con lo que transfiera esa punta. Distinto va a ser los que compramos o cuando pedimos una estación de soldadura, que ahí no me acuerdo si era Francisco o quién, el muchacho, ahí sí, la idoneidad mía va a hacer que yo pida lo que yo quiero y no que me vendan otra cosa. Yo sé lo que necesito. ¿Qué hace este soldador? Este soldador apenas lo tocas empieza a caer en temperatura. Cuando cae a la zona verde, no hay manera que esto pase de sólido a líquido. Entonces, el soldador entra en lo que se denomina solución pastosa. No es ni sólido ni es líquido. Encima no tengo un estaño adecuado. Entonces acá puedo creer que estoy soldando, pero no estoy soldando. Cada punto de soldadura requiere de tiempo y cada soldadura que hago es más fría que la soldadura anterior. ¿Está? Entonces, puede ser un producto, si yo sueldo tira de pines de 40 contactos, por ejemplo, que me lleve a un tiempo extremadamente grande la soldadura entre uno y uno, o que yo me apure más de lo necesario y haya puntos de soldadura fría en mi ansiedad por terminar el trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si yo de este soldador me voy a este, que es el quitamiento en pantalla? El quitamiento en pantalla ya no es un cautín común, es un cautín que tiene varios hilos conductores adentro de su cable y ya va conectado a una estación de soldadura que no entrega 220 volts, la estación está a 220 volts. La resistencia que tiene está conectada normalmente a 21 voltios y el calefactor llega hasta 150 vatios, regulados
y controlados. ¿Qué es regular y qué es controlar? Regular es que yo tengo un dial o un display, botoncitos, lo que ustedes quieran, que van a subir la temperatura de 1 en 1, 10 en 10, depende de la marca o el modelo. Y el control es que cuando la temperatura caiga, dos de esos piolines están conectados al sensor de temperatura que está muy cercano a la punta. Eso es un ERSA, este es un PACE. Este es un PACE que tiene el sensor de temperatura en esta esquina. Y del otro lado tiene el tornillo. Este no tiene tornillo, se encastra y se gira una virola, y este tiene tornillo para entrar y sacar la punta. Dos formatos distintos, los dos buenos, en cada uno en su zona. Son dos marcas de prestigio de nivel mundial, pero esos dos hilitos le cantan a la estación la caída, la estación manda un poco más de corriente y te compensa la caída. Te compensa la caída. Compensa una caída lógica de temperatura producida, por ejemplo, porque tengo una tira de pines de 40, y obvio que si estoy taca, soldando una tras otra, la temperatura va cayendo y esto me lo va compensando. El diente de sierra lo tengo acá arriba y no lo tengo acá abajo, nunca tengo soldadura fría. Compensa caídas lógicas. No hace milagros. ¿Por qué digo no hace milagros? ¿Qué usan para limpiar la punta del soldador? En la base, en el portacautín, de lo que fuera, del común o de la estación. ¿Qué es lo que usan para limpiar la punta? Escucho. Una especie de alambre, esponja de alambre, o también una resina tipo resina limpiadora que se usa. Bueno, Marcelo, dejemos de lado la resina limpiadora y te voy a explicar por qué. Esto usas. Una lana metálica, como la esponja tres patitos o patito que compras en el supermercado. Sí, exacto. Muy bien. ¿Quién otro utiliza otra cosa que no sea esto? Que es más común que esto. Viene como una esponja que se Muy moja bien. para que más, Exactamente. más suave. Exactamente. Tal cual, Leonardo. Una esponja vegetal que normalmente con el contacto con el agua se expande en la primera vez. ¿Verdad, Leonardo? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Cuando está Ah, seca queda planita, finita, y cuando se moja se expande y bueno, no, no es abrasiva. exacto. Y una vez que está expandida ya no vuelve a contraerse. Solamente la tengo que mantener humectada. Ahora decime, Leonardo, no te estamos viendo, no estamos viendo tu gesto, o sea, podés quedarte tranquilo por eso. Con una mano en el corazón, decime, ¿humectás o la llenás de agua? No, la lleno de agua, abajo Muy de la bien, canilla Leonardo. directo. ¿Te das cuenta, Leonardo? No pasa No sé si está nada. bien o mal, pero sí. No te hemos visto. Eso es lo que digo cuando quiero decir lógicas. Las esponjas vegetales no se llenan de agua. Son para quitarle la grasa a la punta. Entonces se le pone 3 gotas, una vez que la humectás, sí, fuerte, para que levante. Una vez que levantó, la dejás, a los 2 días se secó, le pones 3 gotas literales y querés hacer la prueba de cuán bien o mal humectada estás, metés el dedo y no tiene que salir el dedo mojado. Y si te olés el dedo, tenés que sentir olor a humedad. Si eso ocurre, esa esponja está lista para limpiar grasas. Si no, cada vez que vos ponés esa punta adentro de ese lugar, se siente el como si fuera el bife en la sartén, y ese golpe de temperatura no tiene manera de controlarlo. Bueno, el soldador convencional, olvídalo, pero el soldador con la estación tampoco.
va a caer tanto que va a necesitar volver a recuperarse. No sería un problema que tarde en recuperar. El problema es que liquidar las puntas. Y el problema es que el shock térmico frío en este tipo de soldador le va a la resistencia. Estos son resistencias eléctricas que valen más de $100. ¿Está? Para que tengas una idea, se sacan más de $100. Entonces el shock térmico les va directo al sensor de temperatura y la estación muchas veces no sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Está? Se usa para limpiar la lana metálica y para limpiar de las grasas en la esponja vegetal. Ahora, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Alguno me puede decir qué otra cosa fabulosa hace la punta del soldador que no sea soldar? Cortar plástico. Otro más que se tuvo que poner la mano del pecho. Claro, Lucas. Insisto, otra cosa más. Yo iba a Derretir decir plásticos. los ¿Eh? termocontraíbles, pero Mira que le han encontrado aplicaciones, ¿eh? Sí a todas, pero no hay nada que haga un agujero en plástico como la punta del soldador. Hace un agujero perfecto en plástico. Ahora, se dan cuenta ustedes, ¿no? Estamos usando el soldador para cualquier otra aplicación de lo que el soldador posible es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para limpiar la punta? Las tres. ¿Me entienden? Pero bueno, es una realidad. disculpe, Sí, Sergio, disculpe sí. la interrupción. Respecto a eso, justamente estaba pensando el tema del agua, si es lo mejor en cuanto a la corrosión también, pensando en ese aspecto, salvo que sea punta de cerámica, bueno. Si no, ¿será por ahí mejor usar flux como para limpiarla o empeora o no hay diferencia de... Gracias. Matías empeora. Y soy categórico con esta pregunta. Si yo dijera que el flux mejora, que entre vos y yo hay cosas que sí mejoran, todos podrían ir a una casa electrónica y comprar un flux que no es el adecuado y lo único que hace es generar una crema que destruye todo. Entonces, el shock térmico por el agua no me preocupa por la punta cerámica, de cobre, un clavo, lo que le quieras poner. Me preocupa por la resistencia a la cual está sufriendo el shock térmico que tiene el sensor de temperatura. Por eso me preocupa. Porque tanto shock térmico voy a terminar quemando una resistencia de muy alto valor. Las puntas generalmente son de bajo valor. ¿Está? Bien. Ahora vas a ver otras cosas muy interesantes, Matías. Bien. Sergio, Dije tres. ¿Sí? Sí, Luis. sí, lo último, hola, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntarte porque seguí el consejo de humedecer la punta, pero noté que se empezaba a llenar de óxido con el tiempo. Igual después la protegía y todo con un poco de estaño, pero notaba eso. No sé si es por exceso de agua, mal uso o no correspondía a una punta de mala calidad. Bueno, Luis, lo vas a ver acá en vivo y en directo. Te voy a contar, Luis. Una vez que tenés la carie en la muela, ya la carie la tenés. Pasos consecutivos serán quitarte la carie en tanto y en cuanto el odontólogo no te diga que va a tocar el nervio o hacerte un tratamiento de conducto, ¿verdad? Eso lo vivimos en nuestra vida diaria. Si la punta está liquidada, hagas lo que hagas, ya está liquidada. Y lo vas a ver acá. Bien, vamos al tema del tiempo. Dije, ¿qué le agarró a este hombre? 3 a 5 segundos. La norma IPC 610, no, tranquilo. Todo tiene una explicación y todo tiene una explicación científica. A 25 grados centígrados los metales ni se enteran.
a 183 o 220 grados, dependiendo de conos y plomo, los metales se amalgaman, se juntan. Viene líquido, pasa de sólido el estado a líquido. Si yo a esto no lo paso en las temperaturas indicadas y en los tiempos indicados, perdón, ¿cómo hago para que esto, cómo hace esto para amalgamarse? Para amalgamarse genera un entretejido intermetálico. O sea, los metales, como si estuviéramos cosiendo dos puntos con una aguja y un hilo. Entonces, esto es lo que genera una porción intermetálica de unión entre los dos puntos. Recuerden, unión mecánica duradera. Por favor, estamos pidiendo para que no se salga el componente. Entonces, si ustedes pasan el tiempo y pasan la temperatura, es como si ustedes en la creencia que surcen más, le dan muchísimo más puntos de hilo. Lo que van a terminar haciendo es debilitando la seda de la ropa que están entretejiendo. Entonces, crece la solución intermetálica y lo que hace es una soldadura mecánicamente inestable. Claro, no se ve en esto, no se ve, pero a la larga se te soltó y vos te preguntás por qué se soltó. Se soltó por esto, porque tuvo un exceso de tiempo o un exceso de temperatura. Muy bien. ¿Qué es una soldadura? Una punta correcta. Ahí venimos a machear entre lo que me preguntaban sobre cuál es el soldador correcto a cómo debo ir a pedir un soldador. Primero, las puntas cónicas no son para soldar. Sí hay puntas cónicas para soldar. No hay en este país puntas cónicas para soldar. No la hay. No hay estaciones de soldadura que se vendan en este país que tengan puntas, que tengan una especie de cogote, que arriba de la punta tienen un cogote y que en ese cogote llevan un reservorio de temperatura. No la hay. Entonces, como no hay, tengo que decirle que la punta que viene con el soldador no es para soldar. Es para quitar corto entre dos patas o para soldar porciones muy chicas. Cualquier ojal, cualquier ojalillo de los que ustedes tienen en una placa, se debe soldar con una punta que tenga al menos 1,6, 1,5 milímetros de chisel. Chisel se le llama la punta plana, cónica a la punta cónica. Y ni tampoco que tenga un sobreexceso, porque si no queman o la solución intermetálica la terminan de liquidar o levantan el ojal. Cualquiera de las dos situaciones. Entonces, las recomendaciones son una punta de 1,6, una punta aguja, sí, sobre todo si hacen SMD. Si no hacen SMD, les recomiendo una punta de 1,6 y una punta miniola. Si hacen SMD, les recomiendo 4 puntas. Una aguja de 0,8, suficiente, salvo que me diga, tengo fine pitch, ultra fine pitch, entonces le diría 0,4. No suelda, quita cortos. 1,6, una punta miniola y una punta miniola fine pitch. ¿Está? Entonces, cuando yo me acerco a la casa de electrónica, le digo, señor, ¿tiene estaciones de soldadura? Sí, caballero, tengo. ¿Qué está buscando? Me dice usted, por favor, cuáles son. Mire, tengo de algunas de baja costo china y algunas de un costo más alto americana. Perfecto. Me da los precios. Perfecto. Está $200, está $500. ¿Viene con un set de punta? Sí, no. Perfecto. No, no viene. ¿Puedo comprar puntas adicionales? Sí, señor. ¿Tiene el catálogo de puntas? Sí, lo tengo. ¿Tiene stock de las puntas? Sí, la tengo. Y te muestra y elegís esto. Si dudas de la casa electrónica, del stock, de los repuestos, compra más de una. Tener en stock, son muy buenas puntas, son bajo valor.
entonces no tenés que volver. Si compraste una estación de $500, perdé cuidado que esa estación no te va a fallar. Entonces comprá más de una puntada de las que solés usar. ¿Eh? Los que quieran esto, los que quieran saber cómo hago yo para cuando voy a la fábrica, si tengo que auditar y tengo que poner varios puestos de soldadura y que todos funcionen igual, no hay ningún problema, tienen los mails míos y me escriben y me dicen, Sergio, ¿qué me sugerís? Y yo te digo a dónde, cómo o quién te sugiero y cuál o qué tipo de marcas te sugiero dentro de lo poco que te puedo sugerir. Porque tampoco tengo para sugerirte 20. Porque cuando yo doy las capacitaciones y necesito brindar soluciones, una cosa es dar un seminario de estas características dentro de un congreso. Y otra cosa es dar un seminario de estas características a los operarios de una planta que te están buscando una solución. Dice, capacitalos y dame una solución. Entonces la solución es compren tal cosa, lo que me ha costado a mí lograr ese compren tal cosa. No ha sido fácil. Aunque parezca mentira, hay un procedimiento para que esto no se pique, que es lo que uno de los muchachos decía, la punta se me lastimó, ahora por más que la cubro, la cuido, no. Primero se humedece la punta después de haberla limpiado, se humedece la punta, después se apoya la punta, finalmente se apoya el estaño, eh, se espera en 1 segundo o en 2 segundos, el trujol chupa ese estaño y una vez que chupó ese estaño, tienen la soldadura hecha, se saca primero el estaño, si no se quedaría agarrado y sería una catástrofe porque cuando tironeen van a levantar el agujero de trujol y si la placa es multicapa, liquidaron una placa y si no, bueno, van a tener que arreglarse para... Y después quitan el soldador siempre recordando que adentro está incandescente, o sea, aunque no la vean por unos segundos, no hagan ningún movimiento. Si soldaron una tira de pines, no le pongan un conector inmediatamente soldada. Esperen unos segundos y pongan en el conector, porque si no, en el movimiento del conector lo que van a lograr es ni más ni menos que lastimar, lastimar el área. Bien. Esperen que les voy a pasar este video para acá, porque si no, no lo van a ver. Bien, somos pobres, no tenemos el YouTube pago. Bien, acá solo me voy a dedicar a mostrarles que suelda en forma intermedia 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, o sea, ni siquiera para transferirle, le transfiere temperatura del 2 al 1. Y después hace esto, por supuesto esto está súper lento, súper slow motion para que se vea, cuando traga el agujero metálico es terriblemente importante, se equivocan ahí, liquidaron el contacto. Si la placa era, ¿sí? Disculpa, no se ve, no sé si ahí que es un video. ¿Nadie ve el video? No, Sergio, no se está viendo. Estamos viendo una presentación, dice Lesson 7. No se logra ver el video. ¿Cómo debería hacer para lograr ver el video? Debería de Y compartir fíjate en otra. las opciones de compartir, Sergio. Sí, Hay una opción que te permite ver las aplicaciones que tenés abiertas y ahí seleccionas. bien. Dejar de compartir, compartir. Te estamos viendo a vos Entonces, ahora. sí, Bárbaro. correcto. A ver si ahora ven el video. Estamos en la misma presentación anterior. Bien. Dejar de compartir, compartir. Ventana de aplicación. Sería esta. Compartir. Ahí. Ahora sí se ve la Sí se ve, aplicación sí se ve. YouTube abierta. Bien. Perfecto. Entonces ahí estamos viendo
ahí suelda 1357, 246. ¿Está? O sea, ni le transfiere de uno al otro justamente para no sobrecalentar. Y en la punta que va a meter el estaño, tiene, una vez que calentó, van a ver cómo baja el estaño por las paredes del trujol, ¿no? El trujol es un agujero metalizado que hace contacto de la parte superior a la parte inferior. Si en el medio esto fuera una multicapa y ustedes levantan el agujero de trujol y quedaron la multicapa, se hacía contacto con eso. Si no hacía contacto, suerte, pero si hacía contacto, lo liquidaron. Ahora yo quisiera ver cómo hacer para cambiar, para que no me pase esto, pero bueno, no importa. No vamos a andar. Ahí estamos viendo la pantalla. Bien, Sí, seguimos. Ahí, perfecto. temario. Bien, Estamos viendo perfecto. temario. Perfecto. Bien, hemos visto la elección de la punta correcta en la soldadura, pero en la desoldadura es increíble que es más peligroso que la soldadura. Ustedes tienen un diámetro interno. El diámetro interno hace alusión a lo que sería el pin a la mitad. Entonces, si ustedes tienen un pin de 0,5, deben usar una punta cuyo diámetro interno sea 0,8, porque el grosor del cono probablemente sea de 1 milímetro abajo, pero 0,8 al medio. Entonces, esto entrará hasta el medio, suficiente como para que derrita el estaño, pase el estaño a través del agujero de trujol y ustedes, al pegar el golpe, al pegar el golpe con la herramienta del soldador manual o con la pistola que chupa, se llevan todo el estaño puesto. Entonces, si ustedes tuvieran cruzado y ustedes tuvieran un agujero de 0,8 y lo que van a sacar es un pin de 1,2, no entraría la punta. Entonces se ahogaría el soldador, no tendría cómo pasar el aire. Y si lo hacen al revés, supónganse en que agarran una punta de 1,52 milímetros, una barbaridad, para un pin de 0,4 va a chupar aire y no va a chupar el estaño ni calentar y van a terminar sacando el ojalillo. Consideraciones sobre esto. Si van a comprar una pistola de succión con bomba de vacío automática, sugiero que no vayan a comprar 40 modelos de punta. Con que tenga una punta de diámetro interno en 0,8 y otra de 1 milímetro, están hechos. Supongamos que se encuentren con un 0,4, un pin de 0,4, ustedes lo hacen o lo hacen más veces que nosotros. Rellenan de estaño para agrandar la porción y la convierten en una porción más grande. O sea, le buscan la manera de sacarlo. ¿Está? Mantenimiento de las puntas. Ahí vamos al caso que hablábamos, que uno de los muchachos preguntaba y yo le decía que una vez que está la carie, no hay vuelta que darle. Bueno, ahora volvemos a este caso. Esperen, compartir. Vamos a ver si me deja acá. ¿Están viendo el video ahí? O sea, que comenzó el video. Sí. Perfecto. Sí, Sergio, sí. Perfecto, muy bien. También, olvídense de las temperaturas, vamos acá. Puso la temperatura, generalmente en la limpieza es más alta que la temperatura que se usa. Es solamente a los títulos de que sea más fácil desprender el material. La lana metálica en esas condiciones se tira. ¿Dónde se compra la lana metálica? Van al Jumbo, al Día, al Carrefour, al Walmart, lo que tenga, al chino, y compran la lana metálica que usan nuestras madres, abuelas o esposas para limpiar la cacerola, pero que no se denigre. O sea, no la peor de todas, porque por lo que vale no tiene sentido. Y eso lo usan. Así no se mete. Se limpia la punta. No necesitamos limpiar resistencia. Esto jamás, recordemos que las estaciones llevan
un sensor de temperatura. Ahora, ¿qué hace? Lo que les decía, la punta está impecable, la llenó de estaño, la pone en el soporte y apaga la estación. Si la llena de estaño, la pone en el soporte y apaga la estación, es porque la punta se va a enfriar con, esperen que vuelvo a la pantalla, la punta se va a enfriar, ahí volví a la pantalla de presentación, al temario, la punta se va a enfriar con el estallo puesto. Al enfriarse el estallo puesto, la isla del ambiente. Entonces no hay corrosión por el oxígeno. Esa es la manera de proteger la punta, pero siempre y cuando la punta no esté lastimada. Si está lastimada, por más que le hagan la protección, no se seguirá lastimando, pero el óxido la va a seguir carcomiendo. Eso es lo que te pasó, creo que era Luis, y no queda otra que cambiar la punta en ese caso, Luis, pero todas las puntas se deben limpiar, estañar a la perfección, llena de estaño, colocar en el soporte y apagar la estación. Al día siguiente saco, limpio a la perfección, me pongo a trabajar y termino con el mismo procedimiento y lo voy a guardar. Sergio, ¿Sí? perdón la interrupción. Acá ¿Sí? Alberto levanta la mano que quiere, Alberto Vivas quiere hacer una Alberto, consulta. dime. Sí, buenas tardes, Sergio. Gracias, Raúl. Una pregunta, simplemente al momento de usar cautín nada más, de lo que estabas explicando correctamente de la esponja y de la virulana, por decirlo de una manera, que era algo un poquito más fino también para luego. Uno está más acostumbrado en alguna soldadura a limpiarlo con una resina natural que tenías así como tenés en un soporte en vez de la esponja, limpiar con la esponja y luego apoyar en la resina, que sé que tiene el efecto de ser un buen conductor de la temperatura y humedecer la base del ojal cuando voy a soldar. ¿Eso no sería también algo positivo o es contraproducente? Mira, Alberto, ni PEIS ni ERSA usan resina para limpiar. Bien. Usan lo que te mostré. En ningún caso tampoco dicen que sea perjudicial. La pregunta es, ¿cuál es el componente de la resina? Si la resina tiene algún ácido, va a ser perjudicial. Si la resina es un fundente o decapante como un flux, pero de alto nivel de calidad, no va a ser un problema. Por eso le dije a uno de los muchachos que la limpieza con flux, que es una resina decapante o fundente, había que tratarla con esta seriedad para que no se vayan a comprar un flux gelatinoso, un flux de los que se vende en jeringa, que más que flux parece grasa, y eso les va a liquidar la punta y les va a liquidar el circuito. Es para otro tipo de aplicaciones. Si ustedes quieren comprar un flux, acá tienen un flux gelatinoso que vale un número. Son cerca de 30 mililitros en este jeringón, que lo que yo hago es pasarlo a jeringas chiquititas. Esto se suele ir en la heladera, esto es alemán, creo que vale como 80.000 pesos esta jeringa, pero se lo dividen entre varios y esto dura un montón. Es un flux en gel. Eso es impecable. Esto vas a notar que el humo es enorme. Si hay humo, hay óxido. Si no hay humo, no hay óxidos. ¿Qué hace esto? Desplaza los óxidos de la pista, de la pata y de la punta. Porque también queda el óxido en la punta. Si tienes una cosa por el estilo, limpiar la punta con esto y luego estañarla sería lo ideal. Está, pero no todos tienen la posibilidad de adquirir esto. En ese caso les digo, el mejor estaño eutéctico. Ahora van a ver por qué digo eutéctico. Bueno, gracias a la Muchas pregunta. gracias, Por Sergio. favor, Alberto, un gusto. Gracias a la pregunta de Alberto, hemos hablado sobre este slide. O sea, Alberto dio la posibilidad de hablar sobre este slide con su pregunta. Bien. El estaño. Y ya con esto vamos terminando. Y esto es muy lindo de entender. Ahora vamos a participar todos.
¿Alguien conoce la palabra eutéctico o eutéctica? Bien. Si yo digo 60-40, 60 de estaño, 40 de plomo, ¿lo identificamos la mayoría de los que estamos aquí? Sí, Cantidad Sí. de proporción, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. Pero ya cuando es un anime que 3 saltan, ya es un anime que lo conocemos. Si yo digo 63-37, 67 de plomo y no, eso lo sé, Víctor, eso lo sabemos. ¿Sabes? Estaño, plomo, 60-40, todos saltaron. ¿Por qué saltaron todos? Porque todos lo tuvieron en la mano. Todos tienen en la mano un tubito, un rollito, un pedazo, un carretel de 60-40. Si yo digo que ese mismo carretel es 63-37, tiene un pequeño nivel distinto entre estaño y plomo. ¿Alguien lo conoce? Bien. 63-37, Víctor, es lo que se llama eutéctico. Eutéctico, un químico lo va a indicar mejor que yo, es cuando un sólido se convierte en líquido en el mismo punto. Es una virtud fabulosa para el que suelda, para los que soldamos. Y el bajo punto de fusión lo puse porque también existe en alambre, pero no es fácil de conseguir. Ahí volvería al caso de Alberto, que muchas cosas uno no se atreve a decirlo porque te viene como boomerang, ¿dónde la compro? Y la respuesta es no lo sé. Entonces, tengo la suerte de ser capacitador para el caso de un congreso o capacitador para el caso de una planta. Y ya estos golpes me los pegué. Entonces, puedo decirlo. Pero los que usan hornos usan 2% de plata. Ahora vamos a las temperaturas. Si el 60-40 es sólido en 183 y líquido en 189, ¿qué pasa entre 183 y 189? Hay 6 grados, ¿verdad? sí, ¿6 grados de qué, Víctor? de la temperatura de fusión, pues. Sí, pero 6 grados de qué, Víctor? ¿De sólido o de líquido? calor latente, ¿qué será? Claro, pues. No, Marcelo. Se genera como un estado de pasta. Exactamente, Nazareno. Esa es la palabra. Es una solución pastosa. Pastosa. Entonces decime, Víctor, ¿lo pastoso suelda o no suelda? En mi punto de vista o la experiencia que tengo, lo que hace es lo acomoda la pieza mientras se seca el resto del material, pues. Víctor, ¿sabés dónde estuvo tu respuesta? En el comienzo cuando dijiste el no es ni sólido ni es líquido, Víctor. Claro. Es solución pastosa. Entonces, si es solución pastosa, ¿suelda o no suelda? Pues en solución pastosa, en el momento que esté enfriando, aún no, pero cuando seca ya suelda, pues. Bueno, mira, Víctor, si es solución pastosa no hay soldadura. Es solución pastosa. Es decir, que si vos tenés si no pasa líquido y se queda en la solución pastosa, se te va a hacer un redondel, una pelota, porque no pasa líquido, es solución pastosa. Ahora, vos usás un soldador de 100 vatios, no va a haber discusión de solución pastosa. Si usás una estación de soldadura, no va a haber solución pastosa, porque no vas a tener problema que se caiga la temperatura cuando yo le mostré que se caía al segundo segmento verde. Claro. Entonces, Sergio, ¿sí? podríamos decir que la solución pastosa no moja las patas del componente. No moja, no Entonces moja. no se adhiere. No se adhiere. Entonces, si hay solución pastosa, no podemos hablar de soldadura. Ahora, miren lo que pasa en el eutéctico. Se los dije que eutéctico de sólido a líquido en el mismo punto. Entonces, supongamos, Víctor, que me llamás y me decís,
Sergio, te voy a pasar la foto de la soldadura que hice en una placa, pásamela. Yo miro y te hago una pregunta. Víctor, ¿hubo líquido? Y vos me contestás sí. Entonces yo te diría, bueno, Víctor, entonces no me tenés que preguntar nada. Si hubo líquido, hubo soldadura. Si no, me dirías, Sergio, ¿sabes qué me pasa? Se me queda pegado, el estaño se me queda pegado al cautín y no lo puedo sacar. Es porque en la solución nunca lo pudo pasar y se te quedó pegado. Ni siquiera es pastosa. Claro. Entonces, si hubo líquido, hubo soldadura. No hay discusión. Podemos discutir, ahí sí, Víctor, si vos haces una placa y yo hago otra, si vos sos más prolijo o yo soy más prolijo. Eso sí podemos discutir. Pero no si hubo soldadura mientras haya líquido. Entonces, el estaño eutéctico te limita la posibilidad de que cometas el error de creer que estás soldando y estás en solución pastosa. El bajo Sergio, punto, sí, perdón. escucho, Diego, sí. Tengo acá a Diego García que quiere hacer una pregunta y antes quería comentar algo que ya lo hemos hecho, a riesgo de ser molesto. Por favor, le pido a los asistentes que pongan su nombre y apellido en forma correcta. Por ejemplo, Víctor, que está participando, dice Víctor R y con eso no podemos saber quién es. No sé si me explico. Esto es a efectos de la asistencia y la certificación. ¿Sí? No, Discúlpenme. Y ahora sí, Diego, por favor, su pregunta. no, ¿Qué te tal, Sergio? explicaste. Todo. Sí, Buenas sí, tardes. Diego. Sí, buenas tardes, Sí, te Diego. quería consultar. Yo en su momento estaba haciendo soldaduras SMD en un horno hogareño, porque bueno, no tenía todo el equipo. Por las dudas, por si el equipo no llegaba a temperatura, usé la aleación con bismuto, que funde a mucho menor temperatura. Quería saber, bueno, qué opinión tenías y si tiene alguna, así como tiene la ventaja, pone de fundir a menor temperatura, si tiene alguna otra. Obviamente, si tenés elementos de potencia que pueden alcanzar la temperatura y correrte los componentes, bueno, claramente sería una desventaja, pero ¿hay alguna otra? Diego, Sí. la pasta con bismuto que yo implementé en iluminación en este país hace 15 años atrás, que se llama UM520, que es ultra bajo punto de fusión y bismuto 57.6, o sea, cambiamos radicalmente, hablamos siempre de Totalmente. este plomo, 57.6 de bismuto, o sea que casi el 60% de bismuto es una pasta que se usa para la tecnología LED. Tiene un índice de refusión de entre 135 y 137 grados contra 183 o 179. Lo que en un horno, clarísimo, tu descripción es muy clara, si el horno es pobre y no llega a 240, 250 grados, que es lo que tiene que llegar en la zona 4, la con bismuto te da una mano. Podés usarla ahora. Ni se te ocurra soldar un componente fine pitch porque se te va a cortocircuitar todo. O sea, no tiene buena fluidez, ¿o por qué No, sería? no. Es para LED. Entonces, ¿qué tiene el LED? Tiene pads grandes. Ah, Y ni siquiera fue creada como para LED pensando en el pad grande, Diego. Fue creada para LED que tengan domo. O sea, que tengan la tapita para plástica no fundir arriba. el acrílico. Exactamente, porque se fundía. Ok. Entonces a los hornos se le bajó un montón de grados y pasaron. Pero si vos ponés un fine pitch, una placa electrónica común, te va a hacer un desastre. Perfecto. Y no ¿Y vas hay a otras? entender. Sí, no, perdón, seguí. No vas a entender por qué. O sea, te vas a sentir mal inclusive. Bueno, la Claro. explicación aquí te la doy. Decime. Y he visto otras aleaciones que tienen muy poco porcentaje, pero de cobre u otras aleaciones. ¿Son muy extrañas o tienen algún uso particular? Ahora lo ves en la Ahora, diapositiva que sigue. dale. Bueno, genial, Bien. muchas gracias. Por favor, Diego, un placer. Yo me apuro por el Congreso, muchachos, no por ustedes, me quedaría el día entero. Bien, para que esto ocurra,
para que esto forme parte de una verdad, metidos adentro de un domo, digamos, sin que el aire acondicionado nos afecte, sin que la punta nos afecte, sin que nada nos afecte, nosotros necesitamos cerca de 250 grados en la estación. Ahí empezamos a responder parte de las preguntas que hacían los chicos, los muchachos, cuando decían cuál es la temperatura, o yo mismo decía, hablamos de temperatura, pero todavía no dijimos cuál es la mínima. Entonces, fíjense ustedes que el 2% de plata bajó 50 grados la temperatura. En ese caso, Diego, podrías usar 2% de plata, pero tampoco lo podés hacer porque si vas a comprar pasta de estaño, tenés que usar stencil y te van a cobrar $150 un tubo de 600 gramos que si no lo usás, lo tirás. Entonces, no, preferible usar pasta con bismuto, pero teniendo en consideración de que si te des componentes electrónicos varios, la pasta con bismuto te puede hacer cortocircuito por todos lados. Solamente teniendo la referencia de qué es lo que puede pasar. Entonces, de 250 grados, si empezamos a sumarle pérdidas por el aire acondicionado, etcétera, por el tamaño de la punta, vamos a llegar a una conclusión. No es, Sergio, la conclusión. Este valor es entre los que sacan Alfa, Indium, Kester y un montón de marcas famosas en el mundo, que ninguna temperatura de una estación debe ser inferior a 265, porque no podría soldar, ni superior a 321 porque no habría nada que lo justifique, ni inclusive poniendo la punta más gruesa posible. Si yo les tengo que decir, no pongan 265 porque tampoco van a soldar. Arranquen de 285 grados y en virtud de los que les expliqué relacionados con cómo calibrar una estación o cómo soldar una punta de un componente crítico, suban de 10 en 10 hasta lograr que en 1 segundo, 2 segundos tengan la soldadura y se terminó. No pasen de 285 a 400. Eso es lo bueno y lo malo de la estación de soldadura. La estación de soldadura te da la posibilidad del rosque y le das, y bueno, si le das, tranquilo que va a haber temperatura. La destrucción viene después. Todos los que se criaron o conocieron el campo tienen que saber que por más que aceleremos la chata, no salimos del barro, nos enterramos peor. ¿Está? Y es más o menos lo que pasa con la soldadura. Lastimamos peor. Entonces, si vamos a usar aire caliente, en el tubo, el paso del aire caliente, sea para chupar o para tirar, pierde 50 grados. En ese caso, la temperatura máxima sería de 371. De ninguna manera arrancaría en 281 porque no le harían ni cosquilla. Arrancaría en 320, 350 grados, entre 350 grados y 400 grados de la estación, siempre y cuando la ponga a 1 centímetro de distancia y no se me prenda fuego una servilleta. Si yo logro eso, estaría haciendo una calibración de temperatura con aire caliente o infrarrojo. Es bastante complejo, tendríamos que extendernos como media hora para explicar exactamente la calibración de aire caliente, pero bueno, el que la quiera saber también me escribe y me dice, Sergio, ¿cómo calibrar aire caliente? Y le digo rápidamente cómo calibrar un equipo de aire caliente. Bien, aquí venimos a Diego, que me estaba preguntando sobre el bismuto, pero sobre otros que tenían cobre. Bueno, aquí nos pasamos a lo que se llama libre de plomo. Cuando la soldadura es libre de plomo, es diametralmente distinto todo lo que hemos charlado hasta ahora con este momento. Y la aleación libre de plomo más conocida es de 96.5, 3 y 0,5, llamada SAC 305. SAC por estaño, plata, cobre. Ahora, todas las aleaciones libres de plomo son superiores en temperatura al con plomo, excepto las aleaciones de bismuto, como el caso que nombró Diego, que llevan 57.6 de bismuto.
Hago la aclaración esa porque van a encontrar pastas que tienen 1% de bismuto. Y con 1% de bismuto no le hacen cosquilla, bajarán de 220 grados la fusión real del estaño a 217. Pero no más que eso. Va a seguir siendo superior a los 183 de la soldadura con plomo. ¿Está? Pero en ambos casos reaccionarán correctamente cuando pase por el stencil y sea un fine pitch lo que yo quiero soldar. No así reaccionará la que tiene 57.6 de bismuto. Pero no obstante eso, si se tratan de componentes fine pitch y de soldaduras libres de plomo, hay que hablar y extenderse un montón de tiempo en lo que se llama la problemática libre de plomo, porque hasta cambia los espesores de los diámetros de los esténciles. Ya entramos en un terreno muy complejo. Mañana a la tarde vamos a ver algo de esténciles, porque no puedo nombrarles una fábrica sin nombrarles lo que hace un esténcil. Y les voy a mostrar lo que hace un esténcil y, por supuesto, dónde se usa un esténcil y quién es el que se encarga, que el printer se encarga de poner la pasta sobre el stencil. Pero ya claro, ahí nos vamos a ir a una fábrica en donde no vamos a usar alambre, sino vamos a usar soldadura en pasta. Bueno, nos vamos a despedir con algo que Elsa hizo, que son posiciones óptimas de trabajo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver posiciones óptimas de trabajo? Entonces yo les diría, ¿saben una cosa? Yo esto lo vi en Alemania y cuando lo vi, le pregunté a los de Elsa si era posible que me dieran el video y que lo pasaran al español. Me dijeron, pasarlo al español no lo podemos pasar, pero lo que sí podemos hacer es subtitularlo en español. Le dije, excelente, háganlo. ¿Por qué? Porque este pequeño video que muestra una parte de la fábrica nos enseña cómo podemos mejorar nuestra posición de espalda, cuello y vista cuando estamos trabajando. Y eso nos ahorrará dolores de cabeza, malestares de cervical, un montón de cosas. Ellos lo han implementado. Esta chica hace su tarea, sabe perfectamente lo que va a hacer. Y todo lo hace mal porque antes lo hacía así y después se lo corrigieron. En plantas como esta, que son enormes, hay un coach que permanente está mirando errores para corregirlo. Entonces, esta planta, esa es una fuente de alimentación de un equipo. Este es el coach que hace de cuenta que esta chica está haciendo todo mal, que lo hacía antes mal. Entonces viene y corrige. Lo primero, le bajó el hombro. Le bajó el hombro, le descontracturó el cuello. Segundo, la posición de las piernas. No le deja que las queden colgando, no. Pero para que el que no tenga un taburete de esto, te está mostrando que si tenés una caja, ponés una caja y es lo mismo, como para no hacerte gastar plata. Después te muestra cuál es la posición de la cervical en relación al microscopio que necesitas usar para soldar. Entonces te descontracturó el hombro, el cuello, la vista y las piernas. Cada tanto tiempo hacen algún que otro ejercicio para mejorar la calidad de vida dentro del trabajo. Y nosotros esto lo podemos hacer sin gastar un centavo. ¿Está? Pequeños ejercicios que hacen al bienestar de la salud. Haciendo esto, ellos han bajado un montón los dolores de cabeza, las náuseas que ocasionan muchas veces los dolores de cabeza, las faltas de las personas, y han mejorado muchísimo la productividad. Solamente con mantener ¿cuánto tiempo al día? 15 minutos cada 2 horas.